San Sofronio de Jerusalén, nacido probablemente en Damasco hacia los años 550-560 y fallecido en Jerusalén el 11 de marzo de 638, fue una de las grandes figuras del cristianismo oriental en el siglo VII. Monje, teólogo, escritor, poeta y patriarca de la Ciudad Santa, su vida se desarrolló en un tiempo dramático, marcado a la vez por las controversias cristológicas que agitaban al Imperio bizantino y por la profunda transformación política del Oriente Mediterráneo. Venerado como santo en la Iglesia católica y en la Iglesia ortodoxa, la tradición lo recuerda como un pastor de firmeza doctrinal, de refinada cultura y de notable sensibilidad litúrgica. Nació en un ambiente helenizado que favoreció su formación en las letras clásicas, la retórica y la filosofía. Aquella educación le dio el sobrenombre de sofista, y algunas tradiciones lo llamaron también el de la lengua de miel, aludiendo tanto a la elegancia de su palabra como a la fuerza persuasiva de su enseñanza. Antes de consagrarse por entero a la vida religiosa, parece haber estado vinculado al estudio y a la enseñanza de la retórica. Sin embargo, la atracción por la vida ascética acabó imponiéndose y hacia el año 580 se orientó definitivamente hacia el monacato. Su itinerario espiritual quedó unido de modo inseparable al del monje y escritor Juan Mosco. En el monasterio de San Teodocio, cerca de Belén, Sofronio halló no solo un lugar de vida ascética, sino también el ámbito en el que maduró una de las amistades espirituales más fecundas de la antigüedad cristiana. Junto a Mosco, recorrió durante años los grandes centros monásticos y los lugares santos de Palestina, Siria, Cilicia, Egipto y otras regiones del Oriente cristiano, recogiendo enseñanzas de monjes, ermitaños y padres espirituales. Aquella experiencia, que enlazaba la contemplación, el estudio y la observación directa de la vida ascética, contribuyó decisivamente a formar en él una personalidad singular. Hombre de cultura clásica y, al mismo tiempo, monje profundamente arraigado en la tradición espiritual de la Iglesia oriental. Los viajes de Sofronio y Juan Mosco estuvieron también condicionados por la inestabilidad de su tiempo. La invasión persa obligó a muchos monjes y clérigos a abandonar Tierra Santa, y ambos emprendieron un largo peregrinar que los llevó, entre otros lugares, a Alejandría y finalmente a Roma. En Alejandría, Sofronio colaboró con el patriarca San Juan el Limosnero en la defensa de la fe calcedonense frente a corrientes monofisitas. Allí, además, sufrió una grave enfermedad ocular. La tradición refiere que tras invocar a los santos mártires Ciro y Juan, obtuvo una curación milagrosa, hecho que lo movió a componer un elogio en su honor y a recoger los milagros atribuidos a aquellos santos. En Roma murió Juan Mosco hacia el año 1619, y Sofronio cumplió fielmente la última voluntad de su amigo, trasladando su cuerpo a Jerusalén para darle sepultura en el monasterio de San Teodosio. La gran importancia histórica de Sofronio se manifestó sobre todo en el terreno doctrinal. En la primera mitad del siglo VII, cuando el imperio buscaba fórmulas de reconciliación con sectores monofisitas, surgieron las doctrinas del monoenergismo y del monotelismo. Ambas pretendían salvaguardar la unidad de Cristo, pero a juicio de Sofronio comprometían la integridad de la fe definida en Calcedonia. Él sostuvo con claridad que, si en Cristo se confiesan verdaderamente dos naturalezas, divina y humana, también debe reconocerse en él la plenitud de la operación y de la voluntad correspondientes a cada naturaleza, sin división de persona ni confusión de atributos. Negar a Cristo una voluntad humana real significaba, en el fondo, empobrecer su humanidad y poner en peligro la verdad misma de la encarnación y de la redención. Convencido de la gravedad del problema, Sofronio intervino de manera activa en la controversia. Viajó a Alejandría y a Constantinopla para persuadir a los principales responsables eclesiásticos de que abandonaran aquellas fórmulas ambiguas, pero sus esfuerzos no obtuvieron el resultado deseado. Lejos de ceder, se convirtió en uno de los testigos más firmes de la ortodoxia calcedonense oriental. Su pensamiento no tenía un carácter puramente especulativo. Nacía de la convicción de que sólo una confesión plena de la humanidad y de la divinidad de Cristo garantizaba la verdad de la salvación cristiana.
En el año 634, tras la muerte del patriarca Modesto, Sofronio fue elegido patriarca de Jerusalén. Accedió así a la sede jerosolimitana en uno de los momentos más difíciles de su historia. Apenas elevado al patriarcado, convocó un sínodo local y redactó su célebre carta sinodal, dirigida a Roma y a los demás patriarcas orientales. En ella expuso con gran claridad y amplitud la doctrina de las dos naturalezas y las dos voluntades de Cristo, apoyándose, según la tradición, en un amplio florilegio patrístico hoy perdido. Aquella carta constituye uno de los documentos más importantes de la teología oriental del siglo VII y anticipa, con notable precisión, la doctrina que sería solemnemente confirmada décadas después por el Tercer Concilio de Constantinopla, entre los años 680 y 681. Como patriarca, Sofronio ejerció un ministerio marcado por la vigilancia doctrinal, la predicación y el cuidado pastoral de los fieles. Su sensibilidad litúrgica estaba profundamente unida a la tradición propia de Jerusalén, donde la memoria de los santos lugares daba a la vida cristiana una intensidad singular. Pero a las disputas teológicas se sumó pronto una amenaza aún más inmediata. La expansión árabe, acelerada tras la derrota bizantina en la batalla de Yarmuk, dejó a Jerusalén aislada y sin esperanza de auxilio efectivo. La ciudad fue sitiada y Sofronio hubo de afrontar la gravísima responsabilidad de preservar, en lo posible, la vida de sus habitantes y la continuidad del culto cristiano en los santuarios. La memoria histórica lo conserva como el patriarca que negoció la rendición de Jerusalén ante el califa Umar. Sofronio intervino personalmente en la entrega pacífica de la ciudad y procuró obtener garantías para la población cristiana y para la conservación de los lugares santos, a cambio del pago del tributo exigido por los vencedores. La tradición añade que el califa rehusó orar dentro del Santo Sepulcro para evitar que aquel gesto sirviera más tarde de pretexto para transformar el santuario en mezquita. Aquel desenlace debió de pesar hondamente sobre su ánimo. Pastor de la Iglesia de Jerusalén y testigo del derrumbamiento del orden político al que había pertenecido toda su vida, murió poco después, el 11 de marzo de 638, consumido por el cansancio, el dolor y la conciencia de estar viviendo el término de una época. Su legado literario y espiritual es considerable. Se conservan homilías, textos dogmáticos y composiciones poéticas que revelan una rara conjunción de elegancia formal, profundidad teológica y fervor religioso. Entre sus obras más conocidas destaca la vida de Santa María Egipcíaca, una de las narraciones hagiográficas más influyentes de la tradición oriental, incorporada a la lectura litúrgica de la Cuaresma bizantina. También se le atribuyen odas anapreónticas de exquisita factura clásica, en las que canta las grandes fiestas cristianas, la geografía sagrada de Tierra Santa y el dolor por el asedio de Jerusalén. A ello se añaden himnos, cánones y oraciones que testimonian su estrecha vinculación a la liturgia jerosolimitana y a la espiritualidad del desierto. En San Sofronio confluyen así varias herencias decisivas de la antigüedad tardía, la formación helénica, la experiencia monástica, la vida litúrgica de Jerusalén y la defensa de la fe en un tiempo de crisis. Fue uno de los últimos grandes representantes de la cristiandad bizantina en Tierra Santa antes de la conquista islámica y, al mismo tiempo, uno de los más notables defensores de la doctrina calcedonense en Oriente. San Sofronio de Jerusalén, ruega por nosotros. La Madre de Dios, la Virgen Purísima, llevaba en sus brazos la luz verdadera y la presentó a los que yacían en tinieblas. También nosotros debemos llevar una luz para que todos la vean y reflejar el resplandor de la luz verdadera. El Padre es Dios, el Hijo también es Dios, igualmente el Espíritu Santo también es Dios, pues una sola divinidad llena a las tres personas sin división ni disminución. La doctrina salvadora de los Santos Padres enseña claramente que la carne del Señor no realiza su movimiento natural al margen de la dirección del Verbo de Dios unido a ella, sino solo cuando y cómo y en la medida en que el Verbo quiere.